aspectos más relevantes, mucha información, pero aquí vamos a revisar algunos aspectos importantes. Vamos a comentar tal vez algunas de las informaciones más frecuentes. De hecho, de ahí va a derivar las actividades que hoy se les van a poner. Y vamos a cerrar como lo hicimos el día de ayer con un pequeño caso clínico. Todas esas actividades tendremos que realizarlas por equipo y las vamos precisamente a subir en la plataforma de Classroom. ¿Okay? Bueno, pues para iniciar, vamos a empezar señalando cuál es el origen del sistema visual y por qué hablamos del sistema visual, ¿verdad? El ojo como estructura es un elemento que se encuentra precisamente pues en el segmento llamado, ustedes lo saben, en la cabeza, ¿no? Recordemos que en la región facial nosotros tenemos, en la región facial nosotros tenemos para su conformación varios procesos, ¿no? Que son los que determinan inicialmente la formación de la cabeza de nuestro embrión. Siempre que les hemos pintado nosotros un embrión, les hacemos esta silueta del embrión y pues ubicamos aquí la región cefálica, ¿no? O craneal y la región caudal. Decimos siempre que esta silueta pues simula, ¿no? O la relacionamos con un embrión, pero cuando nosotros hacemos un giro para ver la región ventral o la cara ventral de este embrión, las cosas cambian, ¿verdad? Nosotros podíamos dibujar entonces un embrión de esta forma. Y así lo podemos ubicar. Y entonces rápidamente nosotros tendríamos problemas para identificar la silueta de este embrión porque precisamente nuestra región, nuestra región cefálica, ¿no? No tiene la silueta que nosotros normalmente esperamos, solamente lo que identificamos es esta región que pertenece al estomodeo, la futura boca del embrión, y probablemente en la región caudal esta otra abertura que pertenece precisamente al protodeo, ¿no? Son las dos estructuras que yo puedo ubicar. Y en esta etapa del embrión, pues también se ven estos dos pliegues o rebordes que seguramente corresponden al cierre de los neuroporos, ¿no? Neuroporos que ya platicamos el día de hoy. Pero hoy queremos recordar un poquito cómo se establece entonces la región de la cabeza del embrión. Cómo se establece, ¿no? Cómo se forma la región de la cabeza del embrión. La cabeza del embrión entonces se forma, si lo recordamos un poquito, a partir de 5 procesos, ¿no? Faciales, 5 procesos faciales. Los 5 procesos faciales son los que determinan la formación de la cabeza, o para ser exactos, de la región rostral del embrión. Esos 5 procesos faciales son estructuras que se encuentran o se ubican alrededor de mi estomodeo. Yo aquí dibujo el estomodeo y ahora voy a pintar alrededor del estomodeo esos 5 procesos o prominencias faciales. Hay una prominencia importante que se encuentra en la región rostral y craneal de este embrión, y esta prominencia se llama prominencia frontonasal. ¿De dónde se origina la prominencia frontonasal? La prominencia frontonasal se origina de un centro de organización que revisamos el día de ayer, que era un centro de organización prosencefálico. ¿Cuándo mencionamos esto? Nosotros platicábamos que las vesículas cerebrales primarias están compuestas por neuroectodermo,
junto con todos los componentes de la región dorsal del embrión, se organizaban en segmentos, en bloques, ¿no? Decíamos. Por ejemplo, a nivel del romboencéfalo, si ustedes recuerdan, se formaban las rombómeras. Iban desde R1 y hasta R8, ¿sí? Los rombómeros, ¿no? Y mencionábamos que a nivel del prosencéfalo se organizaban unos segmentos más que se llamaban prosómeros. Por delante de los prosómeros tenemos precisamente en esta zona que estoy punteando este centro de organización prosencefálico. El centro de organización prosencefálico entonces es el responsable de la formación, como lo estamos viendo aquí en esta imagen, es responsable de la formación del proceso frontonasal. Lo pintamos aquí, proceso frontonasal. ¿Ok? Decíamos nosotros que para formar la cara del embrión necesitamos 5 prominencias faciales. Solamente hemos visto una, ¿no? El gran proceso frontonasal, y ahora ya identificamos de dónde nace o cómo se forma este proceso frontonasal. Vemos que se forma a partir de de ese gran centro de organización que se encuentra en la región rostral del prosencéfalo, llamado así, centro de organización prosencefálico. ¿De dónde salen las otras 4 procesos faciales para que podamos formar la cara? Los otros 4 procesos faciales salen de las células de la cresta neural que migran a la región rostral. Esto sucede a nivel del romboencéfalo. Si recordamos entonces, a nivel del romboencéfalo tenemos, decíamos, hasta 8 segmentos. Cada uno de los segmentos le llamamos rombómeras, ¿ok? Les ponemos los números de R1 hasta R8. Y sabemos que los rombómeros no migran, esos son unos segmentos que marcan esas regiones a nivel del romboencéfalo. Las que migran son células de la cresta neural que se encuentran aquí, a un lado y a otro del romboencéfalo. La migración de estas células hacia la región rostral del embrión sucede de manera secuencial. Entonces, células de la cresta neural de los diferentes segmentos llamados rombómeros migran de forma secuencial. Todo esto está mediado a través, si ustedes recuerdan, por los genes HOX. Son los genes HOX los que favorecen la migración de estas células de la cresta neural hacia la región rostral. Hoy solamente recordaremos cómo las células de la cresta neural, el rombómero número 1 y rombómero número 2, migran hacia la región rostral, se ubican por fuera y a los lados del estomodeo, formando 2 elevaciones que se conocen con el nombre de arco faríngeo o primer arco faríngeo. Sabemos que después migran más células de la cresta neural y van a constituir en un futuro segundo, tercero, cuarto par e inclusive de manera incipiente el quinto y el sexto par, aunque el quinto no se describe en nuestra especie. Bueno, nos quedamos entonces que las células de la cresta neural del rombómero 1 y 2 migran hacia la región rostral, mediado por los genes HOX, y ahora aparecen estas elevaciones a nivel de nuestra faringe, a nivel de nuestro estómago. Esto es el llamado primer arco faríngeo. Estas 2 elevaciones al lado del estomodeo inmediatamente, ¿no?, una vez que se han formado, se dividen en 2 segmentos. Un segmento craneal y un segmento caudal. Un segmento craneal
y un segmento caudal. De esta manera tenemos ahora ya las otras 4 prominencias faciales. Esta es la prominencia maxilar y esta es la prominencia mandibular. ¿Ok? Bueno, ya estamos formando la cara. No es el propósito en este momento de formar precisamente la cara. Pero mencionamos entonces que nosotros sabemos que los ojos se encuentran en ese gran proceso frontonasal, ¿no? Ya lo podemos nosotros identificar, ¿no? Se encuentran en la región facial los ojos. Pero en el punto de vista del desarrollo, ¿cuándo inicia la formación de los ojos? ¿A partir de qué estructura se forman los ojos? Nosotros entonces podemos decir que el sistema visual como parte compleja, no solamente como estructura, sino con la relación que tiene con áreas específicas del tubo neural, del sistema nervioso, nosotros vamos a decir que el sistema visual tiene entonces 3 orígenes diferentes, conforme lo que estamos viendo. Número 1, el primer origen que nosotros tenemos será el ectodermo superficial. Todo esto que está aquí de rojo, todo lo que está aquí de azul, este ectodermo superficial del gran proceso frontonasal es el sitio de origen de uno de los 3 sitios de origen de mi vía visual, de mi ojo en formación, el desarrollo del ojo. Entonces, repito, el desarrollo del ojo tiene 3 orígenes embrionarios. El primero, número 1, ectodermo superficial del proceso frontonasal. Es ectodermo superficial, que es un segmento de la cabeza del embrión. El segundo componente obligado que podemos nosotros decir para completar esta formación sería la región, como lo vemos aquí, del prosencéfalo. Vemos que el prosencéfalo, el centro de organización prosencefálico del prosencéfalo, es el que forma el proceso frontonasal. Entonces, obviamente, ¿no? El prosencéfalo, que es neuroectodermo, será el segundo origen, el segundo componente para poder formar nosotros nuestra vía visual, nuestro ojo. Ya tenemos 2, ectodermo superficial del proceso frontonasal de la cabeza del embrión, y número 2, neuroectodermo del prosencéfalo. ¿Ok? Decíamos nosotros que eran 3 elementos. ¿Cuál será el tercer elemento? El tercer elemento es el responsable de la formación de la propia o del propio, proceso frontonasal. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se formó el proceso frontonasal? Por desarrollo del centro de organización prosencefálico. ¿Cómo se formaron las prominencias maxilares y mandibulares? Por la migración de células de la cresta neural hacia la región rostral. Entonces vemos que las células de la cresta neural participan en la formación del rostro del embrión. Sí, también participan. Entonces, las células de la cresta neural de la región rostral es el tercer componente que va a participar en la formación de elementos también constitutivos de un ojo. ¿Cómo le vamos a llamar a estas células de la cresta neural que han migrado de su sitio de origen y que ahora están en la región rostral? Células del mesénquimo. ¿Ok? Células del mesénquimo. Entonces, recapitulando esta introducción, el ojo tiene 3 orígenes embrionarios. Número 1, ectodermo superficial del gran proceso frontonasal. Número 2, neuroectodermo del prosencéfalo. Y número 3, mesénquima, células de la cresta neural del mesénquima relacionado con estos 2 tejidos. ¿Estamos? Bueno, una vez definido esto, entonces ya podemos empezar a ver cuáles son los orígenes que tiene nuestro ojo, ¿ok? Y bueno, pues aquí está precisamente uno de los componentes importantes que decíamos que era el neuroectodermo, a través de una formación que ha de resultar
en el prosencéfalo o en el cerebro anterior. ¿Ok? Aquí está una de las estructuras, ahorita vamos a ver esta parte, que marca el inicio de la formación de un ojo, que es dos pequeñas vesículas que aparecen a nivel del telencéfalo. Ahorita las vamos a ver con calma. Entonces nosotros decíamos que son tres los derivados del ojo, ¿no? Ectodermo superficial, neuroectodermo, como lo estamos viendo aquí, y el mesenquima. Ahora, ¿cuáles son los factores que favorecen que estos tejidos, que son totalmente diferentes, puedan interactuar? ¿Habrá algunos? Claro que sí, ¿verdad? Aquí tenemos un embrión, precisamente, en esa famosa segunda semana, antes de empezar la tercera semana, cuando se encuentra conformado de epiblasto y hipoblasto, y en ese embrión plano, ¿sí? Nosotros hemos platicado muchas veces que aunque es un embrión plano, ya empiezan a establecerse áreas o mapas de destino de las células. Voy a pintar un poquito a un lado de este esquema, un embrión plano característico de la segunda semana. Recordemos que un embrión plano característico de la segunda semana tendría esta silueta, ¿no? Que es una región ensanchada que corresponde a la región de la cabeza del embrión y una región estrecha. Y aunque es un embrión plano, en la finales de la segunda semana, tercera semana, gastrulación y hasta la cuarta semana, neurulación para la formación ya de la organogénesis, o sea, del ojo, en esta etapa, ¿no? También empiezan a establecerse mapas de destino importantes para la formación del ojo. Aquí en color amarillo nosotros estamos viendo una estructura que se llama notocorda, que resulta del conocido por ustedes proceso notocordal. El proceso notocordal es una de las primeras estructuras que van a formarse iniciando la tercera semana, ¿no? Este proceso notocordal marca de alguna manera, número uno, decíamos, un eje de simetría para este embrión plano, ¿no? Un eje de simetría como lo estamos viendo. Pero más allá de eso, ¿no? Vamos a ver que en la región más craneal, ¿no? De este proceso notocordal, va a estimular un área que se encuentra por delante del cerebro anterior, del prosencéfalo. Ese es el prosencéfalo y el futuro mesencéfalo y rumboencéfalo, ¿no? Lo que está en azul es el contorno precisamente de nuestro embrión. Recuerden que la placa neural, ¿no? Ayer le dábamos seguimiento a la placa neural, primero es muy incipiente, pero 2 o 3 días prácticamente abarca todo lo que es la extensión del embrión, ¿ok? Entonces decimos que en la capa más rostral, en la región más rostral de este embrión plano bilaminar, tenemos un área que se denomina como campo ocular o campo óptico. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos precisamente el desarrollo del corazón y veíamos que igual había un desarrollo temprano, ¿no? Y que en esta misma región de establecimiento de mapas de destino teníamos el llamado campo cardiógeno o área cardíaca o herradura cardíaca, si ustedes se acuerdan. Bueno, aquí no es la excepción. Vemos entonces que tenemos un campo óptico, que es el campo ocular, y este campo ocular pues está mediado en su establecimiento por varios genes. Los genes PAX para la región del ectodermo superficial, y PAX6, y los genes PAX2 para la región del campo ocular que está en relación con el cerebro anterior, con el prosencéfalo. Por eso decimos nosotros que los genes PAX, ¿no? En especial los 6, el PAX6, son los genes reguladores clave en el desarrollo del ojo. ¿Ok? Estos genes claves. ¿Por qué? Porque establecen de manera primaria el sitio del campo óptico, campo ocular. ¿Vale? Bueno. Seguimos dándole precisamente revisión a este establecimiento de el origen molecular en la formación del ojo, antes de llegar precisamente a ver las estructuras embrionales. Pasamos a otro esquema un poco más avanzado y nosotros vamos a ver cómo el campo óptico en ese sitio donde ha de formarse nuestro ojo, que se establece gracias a la expresión de los genes PAX6, ahora en la parte media del campo óptico
se expresa un gen PAX nuevamente, pero ahora es el PAX2. Esto estimulado por los genes SONIC que provienen precisamente del proceso notocordal. Estos genes PAX2 son precisamente un estímulo para la relación del neuroectodermo. ¿De quién? Del prosencéfalo. Por eso decíamos que el establecimiento del campo ocular es indispensable la expresión de los genes PAX. PAX6 para el campo ocular, que es lo más importante, y la relación que tiene con ectodermo superficial. El neuroectodermo, los PAX2. ¿Ok? Ahora, ya que hemos revisado cuáles son los factores que estimulan, vamos a ver cuál es la primera evidencia que yo puedo observar en el desarrollo de la formación de los ojos. Esta es una vista lateral del embrión. Aquí podemos ver que ya está formado el proceso precisamente frontonasal. Miren, es enorme el proceso frontonasal. Está formado el primer arco faríngeo, seguramente el segundo, el tercero. Aquí está el estomodeo. Y llama la atención cómo los genes PAX se ven prácticamente ya en plena acción a nivel del proceso frontonasal. Y digo en plena acción porque es el ectodermo superficial del gran proceso frontonasal el sitio de base para la expresión de estos genes, de los genes PAX. Por ejemplo, hay varias estructuras que se forman por proliferación del ectodermo en esta región del proceso frontonasal. Recordemos unas. Nosotros vimos en las placodas nasales. Ustedes recuerdan que las placodas nasales que se formaban en la región ventrolateral y que iban a participar en la formación de los procesos nasomediales, nasolaterales, para formar pues, la alas y dorso de la nariz, ¿no? Las fobias nasales, el septum intermaxilar, etcétera, etcétera, etcétera. Esas placodas nasales se formaron por un engrosamiento del ectodermo superficial. Pero no son los únicos engrosamientos que nosotros podemos ver. También están las placas o placodas ópticas, estos engrosamientos que marcan el inicio en la formación. Estas placodas ópticas, ¿no?, resultan de la expresión de los genes PAX6. Miren, aquí está la placoda óptica también, la placoda óptica, un pequeño engrosamiento que marca posteriormente la relación con la primera bolsa faríngea, ¿verdad? Hacia adentro, ¿ok? A nivel de la membrana, recuerden que esa vesícula se imagina para formar el surco, el primer surco faríngeo que va a constituir, como lo vimos en otorrino, el conducto auditivo externo, ¿ok? Pero bueno, pues esta imagen nos sirve mucho para ver que no son los únicos engrosamientos, que hay varios engrosamientos y son los genes PAX los que participan activamente en la formación de estos engrosamientos. ¿Ok? Seguimos. Bueno, pues decíamos nosotros que ya se iban a formar los genes PAX para constituir precisamente el campo donde han de formarse los ojos, ¿no? El campo óptico. Que el gen SONIC participaba en la expresión a nivel del ectodermo, del neuroectodermo, perdón, en el campo óptico para formar precisamente la división del campo óptico y tener dos regiones donde han de formarse. Por eso decíamos que los genes PAX, en especial los 6, eran clave en el desarrollo. Aquí en esta imagen podemos nosotros observar cómo interactúan las diferentes regiones y cuáles son los factores moleculares implicados. Por ejemplo, la imagen A, aquí tenemos que es el contorno del ectodermo superficial, sería del gran proceso frontonasal. Esta es precisamente la región de un campo óptico de un lado, un campo óptico del otro lado, ¿ok? Aquí en color rosita tenemos el mesénquima subyacente. Recuerden, el campo óptico está formado entonces por ectodermo superficial. Lo que está en color rosita es mesénquima, hay células de la cresta neural. Y lo que está en color azul claro sería el neuroectodermo.
esa pequeña proyección del neuroectodermo que estará en relación. Esta zona es la zona fundamental para formar precisamente un ojo, tanto de un sitio como de otro. ¿Ok? Aquí vemos que en el ectodermo superficial está esta placoda óptica, y el inicio en la formación del desarrollo de un ojo es que en este sitio se expresa un factor de crecimiento de fibroblastos que favorece el engrosamiento e invaginación de esta zona hacia el mesénquima subyacente. Esto, dentro del mesénquima, está sostenido por la expresión del factor transformante de fibroblastos, que lo podemos ubicar en ese mesénquima subyacente. Esto sucede por parte del ectodermo. Pero, ¿qué sucede por parte del neuroectodermo? En el neuroectodermo, igual vemos aquí que hay la expresión de un gen, el CHX10, que es el que va a formar unas pequeñas depresiones, ¿no? Que constituyen los llamados surcos ópticos, que son las estructuras de las paredes del neuroectodermo del mismo prosencéfalo que están relacionadas con estas formaciones que están ocurriendo en el ectodermo superficial. ¿Ok? Vamos más adelante. En la figura C ya vemos ahora sí la relación entre los dos tejidos. ¿Cuál es? Ectodermo superficial que se ha invaginado, veíamos aquí. Esto, pues decíamos los genes PAX, ¿verdad? Aquí también mencionan los OX y algunos otros. Y nuevamente vemos la complementación del neuroectodermo para formar una estructura que es precisamente la copa óptica, que ahorita vamos a ver el nombre de las estructuras, pero esto nada más para ver cuáles son los genes que participan y cómo interactúan entre ellos tanto el neuroectodermo, el mesénquima y el ectodermo superficial. ¿Ok? Bueno, sin más, nos vamos entonces ahora a la conformación de nuestro ojo. Y como nosotros vemos aquí que es la participación de dos estructuras, una del ectodermo superficial y otra del neuroectodermo y en medio el mesénquima. Miren en la figura C, ¿hay mesénquima? Prácticamente no hay mesénquima más que en este pequeño segmento y en este segmento, porque es la interacción de estos dos tejidos, ectodermo superficial y neuroectodermo, las responsables de la formación del ojo. Por eso es que nosotros vamos a revisar primero cómo se forma el ectodermo superficial, qué estructuras forma, y después nos iremos a ver qué estructuras forma el neuroectodermo, para después ya juntar ambas y ver cómo participan esas estructuras embrionarias. Repito, tanto las del ectodermo superficial como las del neuroectodermo, cómo participan en la formación del ojo. ¿Ok? Entonces vamos a ver, vamos a empezar con el ectodermo superficial, con esto que está aquí en moradito, cómo es que se forma. Por eso le hemos puesto aquí como título, Desarrollo de la vesícula del cristalino. Ese es, la vesícula del cristalino, es el nombre más adecuado para mencionar a la vesícula externa, a la vesícula o a la placoda, perdón, óptica, la placoda óptica, que resultó del engrosamiento del ectodermo por la expresión de genes PAX6, esta vesícula óptica recibe el nombre de vesícula del cristalino, porque su destino final será formar precisamente esta estructura de nuestro ojo. ¿Ok? Bueno, dice aquí, desarrollo de la vesícula del cristalino. Y siempre vamos a mencionar aquí, para que no se nos olvide, que es de esta estirpe histológica. Pertenece al ectodermo superficial. ¿Cómo inicia entonces el desarrollo de la vesícula óptica, o mejor llamada vesícula del cristalino? Bueno, pues nos vamos hacia la flecha y vemos que esto inicia prácticamente por ahí del día 22, más o menos, del desarrollo, y nosotros vamos a encontrar en las paredes de mi ectodermo superficial, en este gran proceso frontonasal, vamos a encontrar un engrosamiento del ectodermo superficial. Aquí vemos el ectodermo superficial y no podemos nosotros hacer evidente ningún engrosamiento, pero la expresión de estos genes va a favorecer en este sitio, ¿no?,
un engrosamiento del ectodermo superficial. ¿Qué pasa cuando hay un engrosamiento secundario a la expresión de los genes PAX en esta zona del gran proceso frontonasal? Lo que vamos a tener es que vamos a formar de una estructura que recibe el nombre de placoda del cristalino. Miren, los genes PAX6 entonces actúan en algún sitio del ectodermo superficial, eligen este sitio, bueno, no es que lo elijan, ¿verdad? Es en ese sitio, decíamos que era un mapa de destino, y ahora esta región del ectodermo superficial experimenta proliferación del ectodermo, se engruesa, y esta estructura embrionaria ya visible se llama placoda del cristalino. Aquí está la placoda del cristalino, es este engrosamiento que se continúa con el resto del ectodermo superficial. ¿Estamos? Seguimos a la otra etapa. Esta placoda del cristalino después se va a invaginar. ¿Hacia dónde? Hacia el mesénquima subyacente. Recuerden que entre el ectodermo superficial y el neuroectodermo hay mesénquima, ¿no? Entonces, este engrosamiento, esta placoda, este engrosamiento del ectodermo superficial se invagina sobre el mesénquima y ahora esta invaginación va a formar una estructura que ya no le podemos llamar placoda, ¿verdad? Ahora le vamos a llamar vesícula, vesícula del cristalino. Vamos a dibujar aquí, de este lado, estas estructuras. Aquí yo puedo poner el ectodermo superficial en esta imagen. Ahora aquí voy a poner en otro colorcito, en este otro color pongo al neuro, ¿ok? Entonces en la primera etapa que yo tengo es el engrosamiento del ectodermo superficial. Acá pongo el engrosamiento. ¿Cómo se llama esta etapa? La coda del cristalino, ¿ok? Después de esto, viene la etapa de vesícula del cristalino. Y en la vesícula del cristalino, yo voy a ver que ahora esta placoda se va a invaginar. Entonces, pongo esto así y voy a ver cómo la placoda se invagina en el mesénquima subyacente. Ahí está. Cómo se invagina. ¿Ok? Vesícula del cristalino. ¿Estamos? Esta es la vesícula, porque tiene una forma de vesícula. ¿Cuándo se forma la vesícula del cristalino? Cuando la placoda del cristalino se invagina, ¿no? Sobre el mesénquima subyacente. ¿Estamos? Ahorita no estamos tocando el ectodermo, el neuroectodermo, que está acá, aunque en los esquemas podemos verlo, pero intentamos no tocarlo. ¿Estamos? Bueno. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el desarrollo posterior de esta vesícula del cristalino? Bueno, la vesícula del cristalino, como buena vesícula, yo le puedo ubicar varias regiones. Por ejemplo, este es el tallo de la vesícula. Este es precisamente la vesícula propiamente dicha. Y como resultado de una invaginación, pues es una estructura hueca, si lo ven. Tiene unas paredes y tiene una región central hueca. Vamos al que sigue. Miren lo que pasa en el desarrollo posterior de la vesícula del cristalino. Lo que pasó aquí es que la vesícula del cristalino pierde su tallo de conexión con el ectodermo superficial. Miren, se separa precisamente del ectodermo superficial. Ahora la vesícula del cristalino queda en el centro del mesénquima subyacente. Bueno, y vamos a ver que ya se está relacionando con otras estructuras. Pero insisto, ahorita estamos viendo solamente el desarrollo del ectodermo superficial. Ahí está la vesícula del cristalino, se rompe, se degenera, tiene regresión, mejor dicho, el tallo de la vesícula del cristalino, y vemos cómo en ese momento, cuando se separa del ectodermo superficial, las paredes de esta vesícula del cristalino empiezan a proliferar. Esa proliferación que hacen van a traer como consecuencia que la luz, ¿no? Esa parte interna de la vesícula tienda a cerrarse rápidamente. Vamos a ver en otra. Miren la vesícula del cristalino. Aquí está la vesícula del cristalino. Miren cómo esta pared ya se ha desarrollado tanto, ha formado fibras y está ocupando prácticamente
todo el cuerpo de nuestra vesícula, ¿no? Solamente queda un pequeño espacio. Ese pequeño espacio vamos a ver al final cómo participa en la formación de algunas estructuras. ¿Ok? Bueno, pues si tienen alguna pregunta, hasta aquí vamos a cerrar la sesión, ya se terminó y la volvemos a abrir para ahora ver la formación de la porción de nuestro neuroectodermo. No se desconecten, se va a cerrar la sesión.